Saludos y bienvenidos a Transformación Contributiva, Preguntas y Respuestas, un programa mediante el cual el Departamento de Hacienda orienta a la población sobre el proyecto de ley para transformar el sistema contributivo de Puerto Rico a un sistema más justo y equitativo al tiempo que promueve el desarrollo de la economía y combate la evasión contributiva de una forma más efectiva. Precisamente sobre ese último aspecto haremos énfasis en el programa de hoy. Para la orientación nos acompaña el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, y el contador público y exsecretario de esta agencia, Juan A. Flores Galarza. Bienvenidos. El proyecto de transformación contributiva propone una abarcadora reestructuración del sistema contributivo de Puerto Rico y una redistribución significativa de la carga contributiva entre los ciudadanos. Y es que, según las estadísticas de Hacienda, la evasión de impuestos no solo ha contribuido a la crisis fiscal por la cual atraviesa el país, sino además ha causado un peso desigual sobre la clase asalariada, penalizando desproporcionalmente la productividad de los ciudadanos que trabajan en nuestro país. Veamos. Históricamente, los recaudos del Estado Libre Asociado han dependido mayormente de la contribución sobre ingresos. Esto, sin embargo, constituye un mecanismo que tiende a penalizar al individuo que busca sacar provecho de su capacidad productiva, de sus habilidades y talentos. Actualmente, el 72% de los recaudos corresponden a la contribución sobre ingresos y 28% de impuesto al consumo. Este sistema actual, además de resultar anticuado, no es ni se percibe como efectivo ni justo y ha demostrado ser demasiado complejo e inefectivo. Este sistema también ha permitido que se desarrolle un alto nivel de evasión, debido a que la contribución es autoimpuesta y que muchos individuos que rehúsan aportar la justa parte que les corresponde de los impuestos logren esquivar su responsabilidad contributiva. Las estadísticas en el Departamento de Hacienda reflejan que el 37% de las corporaciones reportan pérdidas. El 83% de los profesionales reportan ganancias por debajo de $15,000. El 69% de los individuos que reportan un negocio en su planilla individual informan ganancias por debajo de $11,000. El 85% de los contribuyentes son asalariados con ingresos promedio de $29,500. Solo el 15% de los contribuyentes reportan que trabajan por cuenta propia y tan solo el 1% de los contribuyentes reportan ingresos de más de $150,000 al año. Ciertamente el perfil de los contribuyentes, de acuerdo al sistema actual, no parece guardar relación con la realidad del país, con el tamaño de nuestra economía, ni con los patrones de consumo en nuestra isla. Estas conductas no ayudan en el desarrollo de nuestra economía, ni son justas para el sector que trabaja y paga contribución sobre ingresos. Ante este escenario, el gobierno de Puerto Rico ha diseñado un plan de reestructuración del sistema contributivo del país. Supondrá uno de los cambios más trascendentales en las últimas décadas en cuanto a la forma en que se levantan los recursos necesarios para sufragar los gastos del Estado, pues busca distribuirlos de manera más justa, efectiva y equitativa que el sistema que tenemos actualmente. Una vez sea aprobada la transformación contributiva, ¿será posible una mayor y mejor fiscalización para evitar la evasión? ¿Cuáles son los mecanismos para lograrlo? ¿Cuáles garantías tienen los ciudadanos que se logrará un sistema contributivo más justo y equitativo donde todos pagan y no solo un sector de la población va a llevar la carga? Para responder a estas y otras interrogantes nos acompañan, tal y como indicamos al inicio, el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, y también el contador público y exsecretario de la agencia, Juan A. Flores Galarza. Gracias de nuevo por estar con nosotros, secretarios. Saludos, Felipe. ¿Cómo no? Bueno, no hay un perfil como tal del evasor que permita pues, a las autoridades identificarlos mejor como tal. Mira, desgraciadamente no. Esto de la evasión es un comportamiento que se ve en todo tipo de personas, personas jóvenes, personas de mayor edad, personas pobres, personas adineradas, profesionales, no profesionales, con estudios, sin estudios. O sea, la evasión es un cáncer que arropa nuestra sociedad y que realmente atenta contra los principios de vivir en sociedad. Tú sabes, yo creo que un poco es un comportamiento dañino que se ha normalizado y ya la gente pues
no lo ve mal y no se dan cuenta que dejando atrás cifras y datos y que si te cogen, que si no te cogen, no se dan cuenta que realmente las contribuciones es la forma donde cada individuo, cada miembro de esta sociedad aporta al bien común que nos permite vivir en una sociedad, en la democracia, una sociedad civilizada. La gente, yo creo que han roto el puente ese entre contribución y la escuela, que funcionen las escuelas, la contribución y que hayan carreteras, contribución y que haya servicios médicos. Es una cosa, es un comportamiento, te digo, volviendo a tu pregunta inicial, no hay un perfil. Existe en todos los niveles sociales, de raza, de religión en Puerto Rico. Y me lleva a preguntarle algo, porque como él menciona lo de se rompe el contacto, el enlace entre contribuir y los servicios, yo he escuchado muchas personas que plantean, bueno, pero es que como quiera el servicio que me da el gobierno no es bueno, una manera de justificar lo injustificable. Pero va en la línea que menciona el secretario, en el sentido de que ya estamos en una especie de cultura de la gancería, en este caso de la evasión. Yo, mi experiencia cuando fui secretario de Hacienda del 2001 al 2004, fue que yo identifiqué los dos mundos de Puerto Rico. Y cuando estoy hablando de los dos mundos es el mundo real, el que uno ve de día a día, y el mundo del perfil de los contribuyentes de acuerdo a las planillas que se radican en el Departamento de Hacienda. Son dos mundos totalmente opuestos. De hecho, yo fungí como director ejecutivo del grupo asesor del gobernador en la reforma contributiva y este proyecto comenzó hace más de un año atrás con audiencias a todas las partes interesadas, identificando las partes interesadas a todas aquellas asociaciones, tanto industriales, comerciales como profesionales. Y una de las cosas que ellos dijeron, y fue básicamente un consenso, era que en Puerto Rico existía una cultura de evasión que era alimentada o promovida por una falta de fiscalización adecuada por parte del Departamento de Hacienda, como consecuencia de no tener el personal completo ni la tecnología para la fiscalización. Yo pienso que, aunque eso es cierto, esto comienza con uno no evadir. Lo ideal sería que Hacienda hiciera el trabajo a la perfección en el sentido de poder identificar y atrapar al que evade. Eso es cierto. Pero si la gente no evade, no podemos entonces decir, es que tenemos demasiada evasión porque Hacienda no hace su trabajo. No se puede perder perspectiva. Es que esto empieza porque alguien decide evadir, ¿verdad? Sí, decide evadir y entiende en su mente que el riesgo de evadir no es alto. Primero, entiende que socialmente es un comportamiento aceptable. Yo lo hago, mi papá lo hacía. Bueno, entre cerveza y happy hour se menciona, yo estiré aquí y puse. Eso es perfectamente aceptable. Y segundo, en términos de riesgo, y te traigo lo de riesgo porque tú sabes que, por ejemplo, la relación del contribuyente americano con el IRS es diferente. Sí. Porque allí, cuando hacen ese análisis de riesgo, en esa balanza dicen, no vale la pena arriesgarme. Solo hay que preguntarle, secretarios, a un televidente, contribuyente normal, si de casualidad recibe una carta que es del IRS, ¿cuál es esa primera reacción? La primera reacción es como que, espérate, IRS, yo hice algo con los federales o algo por el estilo, va de la mano. Se había hablado en muchas ocasiones de darle más garra, más poder a la Secretaría de Hacienda para de alguna manera vencer ese digamos, pasillo fácil que algunas personas tienen mentalmente de que la penalidad no va a ser tan grande. Bueno, lo que pasa es que son dos cosas. Tú le puedes dar garras al león, pero si el león no las usa, pues no resuelves el problema. O sea, no solamente es una cuestión de darle garras, sino también es una cuestión de darle las instrucciones al león de que las use, ¿ves? Porque Hacienda históricamente sí investiga cientos y miles de contribuyentes. Lo que pasa, y posiblemente es algo esto también cultural, pues en Hacienda como en otras agencias siempre impera el ay bendito, ¿ves? Y entonces, pues la gente sabe, me llegó esta carta de Hacienda, sé que tengo esqueletos en el closet, me van a investigar, van a encontrar algo, pero al final vamos a llegar a un acuerdo. Bien. Cuando a ti te llega la carta de la IRS, tú dices, me llegó la carta,
y esta gente no me va a perdonar ni un centavo. Y en ese análisis, en esa balanza, es que yo creo que nosotros no somos tan efectivos como el IRS. Vamos a hacer una pausa. En el próximo segmento vamos a ampliar un poco más sobre este aspecto de la evasión contributiva, con uno que otro dato, y datos sobre todo del pasado, para que veamos en perspectiva cómo esta situación ha prevalecido tristemente para el beneficio del país. Usted puede obtener más información sobre este tema a través de la dirección electrónica www.transformacionpr.com. Ya regresamos. De regreso a Transformación Contributiva, preguntas y respuestas, hoy en compañía del secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, y el contador público y exsecretario de esa agencia, Juan A. Flores Galarza. Continuamos el diálogo sobre el tema de la evasión contributiva. Y pues habíamos planteado cuáles mecanismos se ofrecen ahora que hay una propuesta relacionada con transformar el sistema contributivo de Puerto Rico. ¿Alguna garantía? ¿Cómo esa propuesta puede hacer que la evasión pues no afecte tanto el futuro de Puerto Rico? Mira, antes de entrar en el impacto que va a tener la transformación, te comento que atacar la evasión no es un proceso fácil, porque primero tienes que detectarla, después tienes que cuantificarla, caso por caso, después tienes que imponerla, tienes que darle el debido proceso de ley al contribuyente. O sea que es un proceso complejo y lento. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de contribuciones en Puerto Rico de impuestos: contribución sobre ingresos e impuesto al consumo. Tú sabes que parte fundamental de nuestra propuesta es recalibrar el sistema a descansar más en el impuesto al consumo. Desde el punto de vista de fiscalización y de cuán fácil es atacar la fiscalización. La evasión. La evasión, en el caso de ambos impuestos es difícil, pero en el caso del impuesto al consumo es menos difícil. Por eso, uno de los beneficios de nosotros recalibrar el sistema es que nos va a facilitar la fiscalización. Y te explico. Contribución sobre ingresos. Un profesional a un negocio tiene su planilla, presenta ingresos y presenta gastos. Pues yo tengo que revisar o determinar si él incluyó todos los ingresos. Y si faltan ingresos, es responsabilidad del Estado probar que no me impusiste esos ingresos. Tú eres un profesional, cobras cash, y tú coges ese cash y lo depositas en un banco fuera de Puerto Rico. Yo puedo tener la impresión que tú generaste mucho cash, pero con yo decirte, Felipe, a mí me tiene cara que tú dejaste 300,000 pesos fuera, con eso no es suficiente. Yo tengo que probarte que tú dejaste ese dinero fuera. Por otro lado, entonces Felipe también se fue para Las Vegas 3 semanas y me puso eso como un viaje de negocio. Ahí sí, entonces yo te puedo decir, Felipe, pruébame que en ese viaje a Las Vegas, que tú lo que llevaste fueron shorts y t-shirts, y tú estabas en viaje de negocio y tú no estabas fiestando por allá. O sea que fiscalizar contribución sobre ingresos es complejo, no es tan fácil. En cambio, el impuesto al consumo es un poco menos complejo porque la transacción comercial es mucho más sencilla. Tú importaste una mercancía, tú vendiste una mercancía al de tal, se la vendiste, yo le vendí un televisor a Tony, le cobré el impuesto y me quedé con el dinero. No le cobré el impuesto. Y son eventos comerciales que son más fáciles de determinar si sucedieron o no. No te digo que es tarea fácil. Posiblemente la mejor forma de decirlo es que es menos difícil que todo el andamiaje de contribución sobre ingresos. Nosotros, al recalibrar el sistema, pues vamos a depender de un impuesto que es menos difícil fiscalizar. Se me van a estar liberando recursos también en el área de contribución sobre ingresos y puedo usarlos tanto para el impuesto al consumo como para las pocas planillas que se me van a quedar de contribución sobre ingresos, porque no se van a eliminar todas. Y otro ejemplo es que, por ejemplo, no sé si tú sabes,
que uno de los tipos de evasión más comunes que hay aquí entre los negocios, y nosotros le radicamos cargos criminales, el Departamento de Justicia le radicó cargos criminales ayer a 2 empresas por esto, y es que te sacan la contribución sobre ingresos de tu salario y se quedan con el dinero. Eso es bien común. Y lo usan para el negocio. Entonces no se lo envían a Hacienda. Y cuando tú me pides el reintegro, yo te lo tengo que pagar. ¿Ves? Pues uno de los beneficios de esto es que ahora la mayoría de los empleados en Puerto Rico no le van a sacar ese dinero del cheque. Por lo cual muchos empresarios que se financian con eso, pues ya no van a poder no van a evadir. tener la oportunidad. ¿Eso caería entonces, Flores Galarza, en parte de la garantía de que se ataca más la evasión? Yo quiero abundar en los asuntos que dijo el secretario, en el sentido de que esta transformación contributiva va a traer a su vez una transformación administrativa del Departamento de Hacienda. Por ende, tiene que venir esa transformación administrativa. Históricamente, el Departamento de Hacienda ha sido un departamento que se ha dedicado al procesamiento de planillas en vez de a fiscalización de las planillas. En el Departamento de Hacienda nosotros tenemos un personal muy capacitado, muy competente, posiblemente no tiene todas las herramientas y todos los recursos y la tecnología que debería tener para atacar la evasión efectivamente. No obstante, esa transformación administrativa que se vislumbra y va a ser parte del proyecto va a ser de que el departamento se va a convertir, en vez de un departamento de procesamiento de planilla, a un departamento de fiscalización. ¿Cómo? Ya el secretario explicó de que en el departamento se reciben cerca de 1 millón de planillas y con el aumento en el umbral que va a haber en la contribución sobre ingresos de los individuos, alrededor de 850,000 planillas no se van a recibir. Por lo tanto, el número de planillas que se van a procesar van a ser mucho menos, de 1 millón baja a 200,000. En el caso de una iniciativa que trae el proyecto de ley va a ser que de 42,000 corporaciones regulares existentes, eso puede reducirse a posiblemente 2,000 nada más. Por lo tanto, el número de corporaciones regulares a ser fiscalizadas va a ser mucho más bajo. Y finalmente, que yo creo que es el cambio más significativo, y como explicó el secretario, para fiscalizar el IBU actualmente, el departamento tendría que estar fiscalizando alrededor de 60,000 o 70,000 detallistas. Al comenzarse la fiscalización desde los muelles, tú puedes cambiar el enfoque de la fiscalización a los importadores, que solamente son 5,000, pero más importante que eso, de esos 5,000, 211 importadores traen alrededor del 75% de la mercancía que se mercadea en Puerto Rico. O sea que enfatizándose en esos 211 importadores, enfatizándose únicamente en 2,000 corporaciones y enfatizando en 200,000 contribuyentes de individuos, definitivamente el espectro de fiscalización del Departamento de Hacienda va a ser mucho mejor, unido al hecho de que parte de la recomendación del proyecto es que se cree una entidad semiautónoma para fiscalizar el nuevo régimen contributivo en Puerto Rico, que se le dé la capacidad a los empleados del Departamento de Hacienda, incluyendo la tecnología, para ser más efectivos en el proceso de la fiscalización. Tecnología. No recuerdo cuándo fue, hace como 2 semanas, que escuché que se está haciendo un mejoramiento del sistema cuando lo mejor sería cambiar todo el sistema y verlo como una especie de inversión, porque si mejora el proceso de detectar quién evade, es una posibilidad de que venga más dinero al fisco, secretario. Sí, no, y de hecho, esta herramienta tecnológica que estamos en proceso de adquirir para el IVA son unos módulos completamente nuevos, porque en esencia este impuesto no existía antes. Así que en ese sentido, ese módulo es completamente nuevo. Que interactúe con los módulos existentes, así es. Lo que pasa es que tenemos que hacer las cosas por fase, para que el impacto en la operación no sea tan significativo, pero en lo pertinente al IVA es un módulo completamente nuevo. Y quiero abundar, es un módulo que no estamos inventando la rueda.
sea, estamos hablando con unos proveedores de unas soluciones tecnológicas que en las dos firmas compañías que estamos analizando, una de ellas administra el sistema del IVA alrededor del mundo en casi 89 jurisdicciones y la otra también tiene un sinnúmero de jurisdicciones, principalmente en el área de Latinoamérica. O sea que son soluciones tecnológicas ya probadas, no es que se van a hacer a la medida para el Departamento de Hacienda, sino que son soluciones ya probadas. Yendo al IBU, del 100%, ¿cuánto no llega a Hacienda que se supone que llegue, porcentualmente hablando? Yo te diría que ahora mismo la captación tiene que estar en 63-64%, aproximadamente. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes con respecto a si ese % que no cumple con la ley, que no cumple con el gobierno y no cumple con el país, por ejemplo, se concentra más en los comerciantes que no lo informan, o hay alguna otra explicación para semejante % tan alto? Sí, yo te diría que se debe a dos razones principales. Uno, al uso indebido de exenciones por parte de contribuyentes que le representan falsamente al comerciante que son exentos. Le pueden decir, mira, yo soy sin fines de lucro y como sin fines de lucro yo no pago sobre esto. Cuando las sin fines de lucro pagan IBU como cualquier otra entidad. O le pueden decir, mira, yo soy una entidad hospitalaria, un hospital, y esto que te estoy comprando cualifica para la exención que tienen los hospitales para material equipo médico quirúrgico. O un hotel que te compra algo y te dice esto es para mi actividad hotelera y no lo es. Esa es la principal razón. ¿No los comerciantes? No los comerciantes. La segunda razón son comerciantes que cobran correctamente el IVA y no lo remesan. Pero la principal es la otra, el abuso de las exenciones. Por eso es que nosotros desde que empezamos con la transformación siempre dijimos que el mayor daño que se le puede hacer al sistema que se proponga es inundarlo de exenciones, porque cada exención lo que crea es el potencial para el abuso y la evasión. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más. No se retire, recuerde que en este espacio le brindamos la información oficial y correcta sobre el plan de transformación del sistema contributivo de Puerto Rico, luego de la pausa. Continuamos con más de Transformación Contributiva, Preguntas y Respuestas, un espacio creado por el Departamento de Hacienda para aclarar dudas sobre el proyecto para transformar el sistema contributivo de Puerto Rico. Una pieza clave de esta transformación es la propuesta para reducir las tasas de contribución sobre ingresos de los individuos. El proyecto propone dos tablas diferentes, una para individuos solteros y otra para casados. Las tasas de individuos solteros bajo el proyecto son 0% para individuos con ingreso neto tributable de hasta $40,000. Pueden observarlo ahí en la gráfica. 15% del exceso sobre $40,000 para individuos con ingreso tributable de más de $40,000 hasta $125,000. Una cantidad de $12,750 más 20% del exceso sobre $125,000 para individuos con ingreso neto tributable de más de $125,000 hasta $200,000 y $27,750 para individuos con ingreso neto tributable sobre $200,000 más 30% del exceso sobre $200,000. Mientras, las tasas para contribuyentes casados bajo el proyecto son 0% para contribuyentes casados con ingreso neto tributable, pueden observarlo ahí en la gráfica, de hasta $80,000, 15% para individuos con ingreso neto tributable mayor a los $80,000 hasta $125,000, una cantidad de $6,750 más 20% del exceso de $125,000 para contribuyentes casados que tengan ingreso neto tributable
de más de 125.000 hasta 200.000 dólares y una cantidad de $21.750 más el 30% del exceso sobre $200.000 para aquellos contribuyentes casados con ingreso neto tributable mayor a los $200.000. Ahora bien, a la luz de estos cambios en las tasas de contribución sobre ingresos, ¿cuál será el impacto sobre la clase trabajadora? ¿Cuáles serán los cambios en los requisitos de erradicación de planilla y cómo se alteran las deducciones aplicables a individuos? Vamos entonces con el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y también con el CPA y ex secretario de Hacienda, Flores Galarza. Bueno, Mira, muchas cifras y muchos números, sí, pero sí. vamos con individuos primero. Lo primero que te quiero aclarar es que es una confusión bastante generalizada. Es que cuando decimos que en el caso del soltero, de 0 a 40.000, la tasa contributiva es 0. Eso significa no tan solo que aquel que se gane 40.000 o menos no va a pagar nada, sino que si tú te ganas 50.000, si tu ingreso tributable son 50.000, los primeros 40.000 son al 0. O sea que ese beneficio de los primeros 40.000 al 0 le aplica a todo el mundo, aunque se ganen más de 40.000. O sea que si tú te ganas entonces 50.000, esos 10.000 entonces tributan al 15%. O sea que el cálculo tiene que hacerse sobre el exceso de los 40. Sobre el exceso de los 40 y alguien que tenga ingreso tributable de 50.000, pues entonces va a pagar solamente $1.500. O sea que es una cantidad. Y si, por ejemplo, te ganas $100.000, pues en esos $100.000, los primeros 40 son al 0 y los próximos 60 son al 15. O sea que pagarías $9.000 si eres soltero y te ganaste $100.000. Eso es una reducción grandísima, significativa, versus el sistema anterior. Quiero aclarar también que como se hizo una reducción tan dramática de las tasas, pues se aprovechó y se eliminaron una serie de deducciones. ¿Tú te acuerdas que cuando tú llenabas tu planilla, tenías una exención personal por ser casado o por ser soltero, tenías exenciones por dependiente? Todo ese tipo de cosas se eliminan. Y la gente puede decir, bueno, pero imagínate, se eliminan, ahora es algo peor. Y Felipe, el issue es que ese tipo de exenciones y de deducción, el valor de una deducción en tu planilla depende de la tasa contributiva. Si tú en los primeros 40.000, si tú te ganas 40.000 y vas a tributar 0, ¿de qué te sirve que yo te dé un crédito por dependiente, una deducción por dependiente? De nada. ¿Ves? Al nosotros bajar las contribuciones tanto por el valor de las deducciones, en términos de lo que significan en ahorro para ti, pues se reduce casi a 0. ¿Ves? Y entonces, en el sistema nuevo, no vas a ver esto de los créditos, de las exenciones, exenciones personales por dependiente. Y las exenciones que se quedan, pues son exenciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con retiro. Si eres empleado público, aportación al sistema de retiro, cuenta gira, es como un fomentar un poco el ahorro ahí. Fomentar el ahorro. Y al igual, no vas a encontrar una deducción por intereses hipotecarios, vas a encontrar un crédito por intereses hipotecarios. Pero que en la mayoría de los casos los contribuyentes con ese crédito van a salir mejor que antes. Cuando te digo un crédito y te lo distingo a una deducción, es que el crédito tú lo aplicas al final del cómputo cuando tú dices, pues yo tiré mis números y mi contribución este año son $9.000. Entonces haces tu cómputo de intereses hipotecarios y te da un crédito de 2.500. Pues tú coges los 2.500 y se los restas al 9.000. Ya al final del cómputo, se los restas a la contribución porque es un crédito peso a peso. Entonces se te reduce en ese caso a $6.500. Esos son yo te diría que los cambios principales que tú vas a ver en el caso de individuos. Uno, la reducción dramática en las tasas. Dos, la eliminación de muchas deducciones. Pero te digo, es asombrosa la reducción tan significativa. Yo invito a los contribuyentes a que se metan a la página del departamento, especialmente al área del cómputo que hicimos. Saca tus números. Sacatusnúmeros.com. Los otros días, por ejemplo, estaba con un profesional de la salud y me dice, es que yo no recomiendo esa página porque es que da unos números irreales. Y yo, pero bueno, ¿cómo que irreales? Y digo, ¿pero cuánto usted puso que se ganaba? Y me da el número. Y ya como yo he visto tantos números de estos, le digo de memoria,
me dice, yo puse como $120,000. Y yo le digo, pues entonces, eso le da como $4,800, ¿verdad? Y me dice, sí, eso mismo es. Digo, pues que ese es el número. No es que esté mal. ¿Usted piensa que está mal? Lo consideraba muy alto. No, lo consideraba muy ridículamente bajito. Me dice, no puede ser que si yo me gano $120,000, pague $4,000. Pero ¿cómo va a ser? Eso tiene que estar mal. Tiene que ser como $16,000. Y me dice, no. Los $4,000, ese es el número. Flores, el que esté en los 40,000 no tiene que tributar como tal, pero Hacienda tiene que recibir alguna documentación de que esa persona es contribuyente y existe, ¿no? No Sí, es simplemente que me quedo en el vacío y no hago nada. No. El hecho de que no tenga que someter una planilla de contribución sobre ingresos no significa de que salgas totalmente del sistema. De alguna forma u otra, el Departamento de Hacienda tiene que mantener la información de todos los contribuyentes en Puerto Rico. Lo único que va a ser un documento que más un documento informativo, posiblemente de una sola página, que se radique a través de un mecanismo tecnológico. Pero lo otro también es que aquellas personas que van a reclamar el beneficio por la regresividad que provee el sistema, también tienen que someter algún tipo de documento de solicitud para que todo el mundo se mantenga en el sistema. Por lo tanto, no quiere decir el hecho de que tú no estés obligado a radicar una planilla de contribución sobre ingresos es que no necesariamente que va a estar fuera del sistema. La misma W2 puede ser uno de los mecanismos que se utilice para que el Departamento de Hacienda tenga la información de cada contribuyente. Si no hace el trámite, ¿no puede beneficiarse de la regresividad? Definitivamente, porque para beneficiarse de la regresividad tiene que haber un mecanismo de solicitud y de cualificación de la persona de acuerdo a los perfiles que se están creando. Bien. Entonces, los cambios básicamente en cuanto a lo que usualmente vemos, por ejemplo ahora, porque este proyecto como tal, cuando sea aprobado, entra en efecto para el año que viene, ¿verdad? No necesariamente, Felipe, en el caso de contribución sobre ingresos. Bueno, me refiero, por ejemplo, a planilla como tal. Bueno, para la planilla que radicas el año que viene. Pero es de los ingresos que te ganaste este año. Exacto. O sea que, por ejemplo, si tú eres asalariado, pues ya te han estado sacando cheques de tu nómina. Sí. Y vamos a decir que esto empieza el 1 de julio. Pues del 1 de julio en adelante, la retención patronal de tu nómina se va a reducir. En el caso de 800 y pico mil puertorriqueños, se va a reducir a 0. Mucha gente va a pensar que es que hay un error en la nómina. Cuando vean contribución sobre ingresos 0, income tax 0. Pero no, en el caso hay 800 y pico mil contribuyentes que lo van a ver bajar a 0. Y de ahí en adelante se te reduce a 0 o a una cantidad menor porque se van a ajustar las tablas. Y en la radicación que tú hagas el año que viene, que se va a vencer en abril 15, ahí se te devolverá el dinero retenido. Así es que va a funcionar. Hacienda devolverá el dinero retenido. Sabe que me queda como un minuto aproximadamente, por lo menos en este segmento. ¿Cuáles cambios está haciendo Hacienda para ser más eficiente en devolución de dinero? Porque usted sabe que muchas personas piensan con el reintegro se tardan muchísimo, como que ahora sí que van a ser más rápido. Bueno, sí, al liberarse todos estos recursos, pues vamos a poder darle una revisión a esos procesos de forma más meticulosa. Pero además, ese proceso de solicitud de reintegro del año que viene, pues va a ser un proceso mucho más fácil, posiblemente no conlleve la erradicación de una planilla completa con todos los detalles, porque si tú eres soltero y te ganaste $28,000, pues yo no tengo que revisar mucho para devolverte el dinero. No tengo que entrar en issues de dependiente, en issues de deducciones, porque lo de dependiente ya no existe, las deducciones son muy pocas. O sea que tú posiblemente hasta con tu W2 y algún documento te ganaste 28,500, soltero, devuelve. La otra preocupación que tiene el pueblo puertorriqueño es cuán efectivo va a ser el Departamento de Hacienda en cuanto a devolver la regresividad que se está anunciando. Aquí hay un aspecto que es importante.
En el caso de los reintegros, de la contribución sobre ingresos, de reintegro, el departamento tiene que pasar por un proceso de procesamiento de planilla, verificación de planilla y corroboración de la exactitud de ese reintegro. En el caso de lo que se va a pagar por regresividad, eso no va a ser así. Va a ser, al igual que como el PAN, se crean unos perfiles, ya se sabe cuánto una familia con ciertas características va a tener derecho, como ya tú sabes de antemano cuál es la cuantía, es mucho más sencillo depositar el dinero. Hacemos otra pausa, estamos próximos a concluir el segmento, pero antes queremos recordarle que si usted desea llegar a sus propias conclusiones con sus números, sepa que el Departamento de Hacienda cuenta con una calculadora online en Internet mediante la cual los ciudadanos pueden calcular y visualizar un aproximado del impacto positivo que tendrá en su bolsillo la propuesta Transformación Contributiva. Sacatusnumeros.com. De regreso a Transformación Contributiva, preguntas y respuestas. El sistema contributivo de Puerto Rico se encamina a una transformación total que no solo cambiará las reglas de juego para los individuos, sino además para los comercios y empresas. Estos últimos experimentarán una reducción en las tasas corporativas de una tasa máxima del 39% a una tasa fija del 30%, como se puede apreciar en la gráfica. La reducción de la contribución alternativa mínima, incluyendo el impacto de la contribución del 20% sobre los cargos entre entidades relacionadas. Además, se reducen los costos operacionales, pues se puede tomar como crédito todo el IVA pagado, incluyendo sobre lo que hoy se paga IVU y no se acredita, como las transacciones entre negocios relacionadas con las telecomunicaciones, mantenimiento, seguridad y gastos bancarios, entre otros. Mientras, en el caso de las personas que trabajan por cuenta propia, se elimina la contribución adicional del 2%. Se abre la elección a que más corporaciones tributen como entidad conducto y se beneficien de la reducción en las tasas contributivas de individuos. Esto en lugar de tributar a la tasa fija del 30%. ¿Cuán beneficiosos son estos cambios? Su puesta en marcha implicará un costo adicional para estos comercios y empresas. Vamos con el exsecretario de Hacienda, Juan Flores Galarza, para que nos hable sobre particularmente esas dos interrogantes. Básicamente, uno de los objetivos que tenía esta transformación contributiva es promover el desarrollo económico. Por lo tanto, se miraron y se atendieron las peticiones que hicieron los empresarios puertorriqueños, primero de que se le bajaran las tasas contributivas, se le están bajando en un 25%. En adición a eso, se está eliminando la patente nacional que le generaba al gobierno de Puerto Rico alrededor de $400 millones al año. Eso se está rebajando. Y hay una partida que es sumamente importante, principalmente para los pequeños comerciantes, que es lo que se llama en el proyecto de ley las corporaciones conducto. Y aquí básicamente lo que se le está permitiendo a estas corporaciones es de que tribute el individuo en vez de haber una posible doble tributación entre las corporaciones y los individuos. Esto la misma legislación está haciendo de que 3 de las entidades conducto actualmente en existencia dentro del Código de Renta Interna actual se conviertan automáticamente, y en adición a eso se le está dando una oportunidad a otras empresas para que ellos de manera voluntaria hagan la conversión, abriendo una ventana para que con unas tasas bien significativamente bajas puedan hacer la elección de convertir su corporación de una corporación regular a una corporación conducto y así acogerse a los beneficios de pagar unas tasas contributivas que son mucho más bajas. Sobre ese punto, haciendo la comparativa entre cómo es ahora y cómo sería, si una persona es fundadora o cofundadora de una corporación,
¿Cómo funciona en este momento y cuál es el beneficio de pasar a conducto? Una corporación regular actualmente pues se consideran entes jurídicos distintos. Al ser entes jurídicos distintos, la corporación tiene que cumplir con su responsabilidad contributiva y ellos como accionistas a su vez tienen que cumplir como individuos. Aquí lo que estamos haciendo es que reconociendo que muchas de las veces los empresarios puertorriqueños, la razón primordial por la cual se incorporan es para tener una protección civil y proteger sus activos personales, pues que esa decisión de cómo es que ellos se incorporan para hacer negocio no tenga inherencia o implicaciones en las contribuciones que ellos pagan. Y se le estaría permitiendo de que los ingresos que genera esa corporación bajen, por eso se llama una corporación conducto, todo baje y ellos tributen a las tasas de los individuos, que como se dijo, la tasa máxima es un 30%, pero se pueden estar acogiendo también a los umbrales del 40 y 80, dependiendo de cómo sean esos accionistas. Pero si optan por esa transición, la protección que los motivaba a no se afecta en nada. No se afecta en nada, simplemente esto es sencillamente para que hacer algo de justicia contributiva, de que no exista una doble tributación, donde en esencia la corporación y el individuo es la misma persona. ¿Implicará un costo adicional para los comercios? No implica, todo lo contrario. Actualmente las empresas que quisieran hacer esa conversión, era bastante oneroso hacer la conversión, y lo que en el mismo proyecto de ley lo que se está abriendo es una ventana para que si toman esa decisión en o antes de X fecha, paguen en una tasa muy reducida. Entonces, uno, basado en lo que usted señala y lo que ha comentado en otros programas el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, se supone entonces que para efectos del sector comercial, que contribuyó con sus opiniones y sus peticiones durante todo el proceso de preparación de la propuesta, el sistema, la tributación nueva, la transformación como tal, se supone que beneficia a todo el mundo. Siempre puede haber que alguien, de acuerdo con las características de su negocio, pues no necesariamente le beneficia. Sí, no, así mismo es. Cuando tú diseñas un sistema, diseñas para la mayoría. Bien. Pero no significa que hayan situaciones particulares que la empresa pues se vea afectada de alguna forma. Pero como regla general, la mayoría de las empresas van a ver un cambio positivo, porque como decía Tony, no es lo mismo tributar como corporación que tributar como individuo, y posiblemente la distinción más llamativa es que si tributas como individuo, si eres soltero de 0 a 40 no pagas, y si eres casado de 0 a 80,000 no pagas. Si eres corporación, desde el primer peso estás pagando el 30%. O sea que si tú eres un pequeño negocio y estás en la calle fajándote y generaste $100,000 de ingresos, 100,000, y eres casado, lo que vas a pagar son $3,000 de contribuciones si tributas como individuo. Y esos 100,000, si tributas como corporación, te cuesta $30,000. ¿Cómo se refleja esto? ¿Cómo se supone que se refleje? Porque se observa el sistema actual, se destacan las deficiencias, se piensa en un sistema nuevo, se destacan los aspectos positivos y por qué conviene, ¿no? En ese análisis, en cuanto a los comercios se refiere, ¿cómo va a traducirse el aspecto positivo? ¿Una mejor forma de hacer negocio, más dinero para el comerciante poder mejorar su empresa? ¿De qué manera? Ambas cosas, incluyendo todas estas medidas desde el punto de vista corporativo, le va a tener un ahorro de $500 millones en el caso de las corporaciones y sobre $1 billón en el caso de los individuos. O sea que cuando el gobernador le está mencionando de que va a haber más dinero en el bolsillo, estamos hablando de posiblemente $1.5 billones que se le está devolviendo a la gente, que bajo el régimen actual el Departamento de Hacienda se quedaba con ese dinero. Secretario, sabemos que se plantea cambios en la legislatura y se ha hablado sobre el porcentaje del IVA, el 16, 14, 12. Usted que ha estado al tanto sobre posibles cambios y enmiendas, aparte de eso relacionado con el IVA, ¿hay alguna intención de realizarle cambios a la propuesta que pueda afectar estos beneficios que ustedes señalan con respecto a individuos y a comercio? Bueno, Felipe, tú sabes que yo he dicho en varios foros que esto es una ecuación. Esto, cuando se diseñó,
y se estableció la tasa del 16% del IVA, esa tasa no es un número arbitrario. Esa tasa es la tasa que genera suficientes recaudos para, como decía Tony, devolverle más de $1 billón o más de 1.000 millones de dólares a los individuos, darle 380 millones de dólares como alivio a la regresividad y darle alivio a las corporaciones de 4.500 millones. Y aún así, después de todo eso, que sobren 1.200 millones para ingresar nuevos recaudos al sistema. O sea que la tasa del 16 es la que da todo eso. El gobernador y el ejecutivo nos gustaría también una tasa menor del 16, igual que la legislatura. Yo creo que a todos nos gustaría una tasa menor del 16. La pregunta es si da. Porque si tú lo que te genera los ingresos los reduces, la única forma que vas a mantener la ecuación es si reduces en el lado de acá también, en los beneficios que estás dando. O si entonces, además de esa fuente de recaudo que es el IVA principalmente, le añades alguna otra, algún otro impuesto que decida. O se cierra la puerta de las exenciones. O se eliminan exenciones, seguro. Bueno, hacemos una pausa. Antes les recordamos que para más información sobre este tema solo tiene que acceder a la página www.transformacionpr.com. No se retire, que regresamos. De regreso a la parte final de este programa de orientación a los ciudadanos sobre la transformación del sistema contributivo de Puerto Rico. Conmigo se encuentra el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y también el CPA y exsecretario de Hacienda, Juan Flores Calarza. Bien. Bueno, en los últimos minutos podemos hacer un resumen de lo que se ha destacado con respecto a la propuesta. Secretario, si fuese a resumir, digamos, 2, 3 aspectos que usted entiende que es importante que las personas analicen y evalúen en sus casas, ¿cuáles serían? Mira, el área de contribución sobre ingresos de individuos y la carga contributiva de los individuos, se está proponiendo hacer un cambio significativo. Se está proponiendo cambiar profundamente la forma en que los puertorriqueños, especialmente los de el age group que nosotros compartimos aquí en esta mesa, de la forma que hemos estado pagando nosotros toda nuestra vida. Desde que nosotros empezamos a trabajar, a ti te están sacando contribución sobre ingresos en tu cheque. Y la aportación que tú haces a través del impuesto al consumo es secundaria. Nosotros estamos cambiando eso para que sea al revés. La aportación que tú haces a través del impuesto al consumo va a ser la primaria y la secundaria va a ser a través de la contribución sobre ingresos. Y de hecho, en el caso de la mayoría de los puertorriqueños, esa secundaria no va a existir porque no vas a aportar nada. Y tal vez para ti, pues, no veas el impacto, pero piensa en los jóvenes que van a empezar a trabajar ahora, próximamente. ¿Tú te imaginas que tú estés toda una vida trabajando y no te saquen contribución sobre ingresos de tu cheque? Algo que para ti, para mí es lo más normal. Que tú te sientes con un hijo tuyo y te enseñe tu primer cheque con orgullo y tú veas, pero salario y seguro social. Y tú digas, pero, ¿y la contribución sobre ingresos? No, papi, es que a mí no me sacan contribución sobre ingresos. Dice, pero es que a mí me están sacando contribución sobre ingresos de mi primer trabajo. Y yo creo que eso es parte de lo que ha provocado la fricción en todo esto, porque es un cambio tan significativo. Y todas las transformaciones causan fricción. Y cambiar, realambrar la mente de puertorriqueño para que se dé cuenta que hay otras formas de aportar y otros mecanismos de aportar. Me parece que es lo que ha complicado un poco la situación, porque te digo, es un cambio dramático y es aún más complejo cuando la contribución sobre ingresos es un impuesto silencioso, un impuesto invisible, que te lo sacan de tu cheque, que tú te acuerdas de él usualmente en abril 15,
Mientras que el impuesto al consumo es un impuesto que tú vives Cada vez que lo compras. cada vez que tú compras. ¿Ves? Entonces, Flores, parte de su respuesta, yo anticipo y no soy pitonizo, pero va a irse un poquito con respecto a lo de realambrar y todo eso, pero si la propuesta es positiva para los individuos, si es positiva para los comerciantes, si es positiva para el país, ¿por qué se ha centrado, por ejemplo, en un porcentaje, en un 16%, y se ha concentrado tanto en el asunto del IVA, dejando a un lado tal vez otros aspectos que puedan resultar beneficiosos para muchas personas, según muchas personas, por ejemplo, le comentan a uno? Lamentablemente, el análisis que se ha hecho público mayormente se ha concentrado en la parte negativa de una reforma que es integrada. Y cuando estamos hablando de la parte negativa, estamos hablando de la parte del impuesto al consumo, sin analizar el beneficio que trae esta reforma desde el punto de vista de las contribuciones sobre ingresos. Yo creo que lo más importante de esta reforma es que le va a dar a los asalariados y a la clase trabajadora la justicia contributiva que históricamente ha solicitado y que nunca se ha atendido, y que va a poner a pagar más a aquellas personas que están dentro de la economía informal o subterránea, como se conoce. De hecho, hubo un estudio en el 2014 hecho por un economista puertorriqueño que estimó en 17 billones de dólares la economía informal de Puerto Rico. Por lo tanto, estamos hablando con B, billones, con B. Billones de dólares. Bueno, para aclarar. 17 billones de dólares. O sea, en otras palabras, casi un 28.3% del total de la economía de Puerto Rico no paga contribuciones. En el caso de los países donde tienen el impuesto sobre el consumo bajo la modalidad del IVA, estamos hablando de que esa economía informal, porque existe, o sea, no hay ningún sistema en el mundo que sea infalible a la evasión y a la economía informal. Lo que se tiene que hacer es implantar el sistema que disminuya esa evasión y esa economía informal. Todos estos países, por ejemplo, de Europa, que tienen el impuesto sobre el consumo bajo la modalidad del IVA, el porciento de la economía informal es de un 17%. O sea que Puerto Rico tiene 11 puntos por encima de lo que tiene el resto de los países que tienen la modalidad que nosotros estamos tratando de implantar en Puerto Rico como parte de esta transformación contributiva. Una vez ese porciento de 28 empieza a bajar, los recaudos van a estar aumentando y la economía informal va a salir a flote, y eso puede conllevar de que en el futuro se puedan eliminar completamente las contribuciones sobre ingresos. ¿Y eso es posible con una transformación en Hacienda total? Sí. Sí, porque es lo que piden las personas. Nos quedan como 45 segundos. Sí. No es solamente el sistema, sino que cómo funciona Hacienda. Estructuralmente también yo te diría que hay que hacer 3 cambios. Cambios en la ley, cambio en la estructura y una inversión sustancial en tecnología. Estamos en el siglo XXI. Bien. Y esos 3 son los componentes críticos. Secretario de Hacienda, muchas gracias. Juan Zaragoza por estar con nosotros y Juan Flores Galarza. A la orden. Gracias por estar con nosotros en este programa. Hasta aquí Transformación Contributiva, preguntas y respuestas. Esperamos haber aclarado algunas dudas. Recuerde que si usted tiene alguna inquietud puede acceder al sitio en internet www.transformacionpr.com, donde encontrará información sobre el proyecto de ley para transformar el sistema contributivo de Puerto Rico. Y además puede hacer sus propios cálculos con sus números en sacatusnúmeros.com. Allí puede usted tener una idea comparativa de cómo ha salido anteriormente y cómo con el sistema nuevo podrían resultar sus números contributivos. Nosotros nos despedimos, será hasta una próxima ocasión.